pasamos ahora a la presentación del profesor Manuel Rivero Rodríguez, que te vas a sentar aquí, Manuel, por si no. Si no, no me... Vale. Por si no, no te van a ver. Ahora me cambio. Manuel Rivero Rodríguez, que, como saben, bueno, me resulta muy trabajoso presentar a Manuel Rivero Rodríguez por todo lo que podría decir de él, no porque tenga problemas de presentación. No obstante, diré que es el actual director del YULCE, que ha hecho siempre junto a mí una investigación sobre la monarquía hispana y sobre la corte, desde los Reyes Católicos pues hasta Carlos II, y que evidentemente va a exponernos o nos va a hablar sobre Lepanto. Manuel, te sientas aquí, porque si no, no te van a ver. Y coge esto también. Esto también. Esto es tuyo. Aquí, para el PowerPoint. Esto no tengo. Ah, ya está puesto. El PowerPoint es este. No. Bueno, buenos días. Voy a comenzar mi exposición, que es el impacto de Lepanto en la noción de cristiandad de la Europa protestante. Es en principio un título un poco ambicioso para algo mucho más modesto, puesto que es parte del material que me utilicé cuando escribí mi libro sobre la batalla de Lepanto y que tiene que ver con lo que ha estado también hablando la profesora Rodríguez Salgado. Y es que Lepanto no solo se lee en un contexto mediterráneo, sino que también afecta al conjunto de Europa, y lo afecta porque se produce en un contexto en el cual hay una suerte de conflictos que están juxtapuestos, conflictos que abarcan todo el continente europeo. Y hay que comenzar con un problema que es el problema religioso en Europa, y sobre todo la construcción de un modelo confesional que no es bien aceptado y que yo creo que está, digamos, en el fondo de todos los debates que también ha señalado la profesora Rodríguez Salgado. Y es que, digamos que en el momento en el que nos encontramos, de los años 1568 a 1572, está cambiando el paradigma político europeo y se está transformando de lo que sería una política europea basada en las relaciones feudales, y sobre todo en las relaciones dinásticas, y se está introduciendo el elemento confesional como elemento que determina las políticas exteriores de los soberanos europeos. Si vemos en detalle lo que ocurre en el año 1568, aunque no se ve aquí muy bien, en el año 1568 yo he querido simplemente señalar todos los conflictos que están teniendo lugar al mismo tiempo. Está, por una parte, la crisis de los Países Bajos, por otra parte, comienza, digamos, el problema morisco, se produce la muerte de Don Carlos, son ejecutados los condes de Egmont y Horn en la Grand Place, y también en 1568, y esto no aparece aquí en el mapa, en 1568 el Papa propone una Santa Liga a Felipe II, y esta Santa Liga estaría vinculada no solo a la defensa común del Mediterráneo, sino que esta Santa Liga estaría sobre todo dedicada a combatir a Francia,
a combatir a los protestantes en Francia y restablecer el catolicismo en Inglaterra. Hay una carta de Antonio Pérez sobre esta reunión del Consejo de Estado. Es un despacho del 31 de mayo de 1568 en el cual la discusión del Consejo de Estado sobre crear una Santa Liga en las condiciones que dice el Papa es inaceptable. Y es inaceptable formar una Santa Liga para combatir a otros soberanos europeos. En principio, y esto lo señala el embajador francés Forquebaud, Felipe II se niega a utilizar la religión como argumento para declarar la guerra a otros soberanos europeos. ¿Es la posesión de feudo o es, digamos, el derecho dinástico el que prevalece en las relaciones con la reina de Inglaterra y con el rey de Francia? En ningún caso se va, o en ningún caso es lo que se dice en esta reunión del Consejo de Estado de mayo de 1568, en ningún caso se va a aceptar declarar una guerra por motivos de fe, una guerra abierta. Otra cosa es que se haga una guerra enmascarada, otra cosa es que hayan conflictos de baja intensidad, pero lo que es la estructura de las relaciones exteriores se basa en un principio de reconocimiento de soberanos entre sí. Esto es un elemento bastante interesante porque en la corte española hay un sector confesional fuerte que lo que hace es empujar hacia la dirección de un conflicto confesional y romper con la tradición, digamos, legal o jurídica sobre la que se soportaban las relaciones entre los soberanos europeos. De hecho, Felipe II sigue manteniendo un embajador en Inglaterra que será expulsado, y cuando es expulsado, Isabel I, escribe a Felipe II diciéndole que más parece este embajador del Papa que de vuestra majestad. Este más parece embajador del Papa tiene que ver con esta corriente de opinión que es fuerte, que ya hemos estudiado, que se articula alrededor o en torno al príncipe de Éboli, y que el príncipe de Éboli lo que hace es empujar, junto con los jesuitas, junto con el Papa Pío V, empujar hacia una política confesional y no una política basada en la, entre comillas, razón de Estado. No olvidemos que la obra de Maquiavelo es prohibida en el Índice de Quiroga en 1582 y que se tradujo a Maquiavelo como escuela política para Felipe II. Y que, por tanto, esto de la idea de la razón de Estado, en el fondo, tiene que ver con lo que debe prevalecer en el interés del príncipe, que es conservar su patrimonio y aumentarlo. En este sentido, esta es la prioridad que aparece en la consulta del Consejo de Estado de 1568. Bien, visto desde Inglaterra, visto desde el mundo protestante, la alineación en partidos confesionales también plantea dudas. Esto lo vemos en la manera en la que Isabel de Inglaterra y los príncipes protestantes apoyan a sus correligionarios hugonotes en Francia o los rebeldes de los Países Bajos, los calvinistas holandeses. Se utiliza lo que Granvela llama una guerra masquée, una guerra enmascarada, una guerra no abierta, unas guerras, digamos, de mala intención, ¿no? ¿Cómo se dice? De poco compromiso, ¿no? Por una parte se están manteniendo relaciones diplomáticas, por otra parte se está haciendo una guerra encubierta o se está minando la autoridad de los soberanos, pero en 1569, como he puesto aquí, la rebelión de Fitzmaurice en Irlanda, Felipe II se niega a apoyarla abiertamente. Y se niega a apoyarla abiertamente porque nunca va a dar socorro público a un vasallo que se levanta contra su soberano legítimo, como dice en este rechazo, contra su soberano natural. Por tanto, la idea de soberano natural siempre prevalece en todos estos componentes. Una cosa, y no sé, ahí lo podemos discutir luego, es que Felipe II apoye lleve a cabo estas relaciones diplomáticas de mala intención o malintencionadas, que socave la autoridad de la reina de Inglaterra, porque a su vez la reina de Inglaterra está socavando su autoridad con acciones hostiles en el Atlántico, contra el monopolio comercial hispánico en América, con acciones de piratería, con socorro encubierto, o más o menos encubierto, a los rebeldes holandeses. El embajador francés Forquebaud
le pregunta abiertamente, porque en 1568 Felipe II rechaza no solo una liga propuesta por el Papa para unirse en contra de la reina de Inglaterra y para resolver el problema francés, sino que el propio rey de Francia envía una embajada a Madrid para crear una liga que defienda el catolicismo en Francia y los Países Bajos, y nuevamente se niega. Y además esta liga, el cardenal de Guisa le propone que sea también para acabar con, digamos, la política de la reina de Inglaterra. Y en la entrevista, Forquevaux se queda bastante sorprendido cuando le muestra al rey todas las acciones hostiles de la reina de Inglaterra, y el rey le contesta a Forquevaux: no me constan. ¿Cómo que? Y dice, en su carta a Catalina de Medici, le escribí varias veces, o sea, insistí varias veces, pregunté varias veces, ¿cómo que no le constan? ¿Cómo que no os constan? No le constan. Es obvio que esta guerra enmascarada va a hacer también que, voy a ir avanzando, la batalla de Lepanto tenga una lectura muy particular en los territorios no católicos y no mediterráneos, porque claro, hay una lluvia fina, y esto sí se conoce tanto en la corte de Inglaterra, lo podemos ver en la correspondencia de Walsingham y Barclay, o en las propias correspondencias de los embajadores franceses, sobre todo Forquevaux y Salignac. Hay una sucesión de intentos de crear una liga o santas ligas contra los protestantes en el arco de tiempo que va en 1568 a 1570. No hay que olvidar que cuando Felipe II envía embajadores a Roma, y los envía más que nada acuciado por la necesidad de recuperar las tres gracias y que el Papa resuelva la bula de cruzada, y por eso envía a Zúñiga y al cardenal Granvela, en ese momento se produce la excomunión de Isabel de Inglaterra. Es decir, cuando comienzan las negociaciones, y en Inglaterra esto provoca un cierto asombro. Digamos que hay una lectura en la corte inglesa de una relación entre la bula de excomunión y las negociaciones que se están llevando a cabo en Roma en este momento para la creación de la Santa Liga. La Santa Liga, como bien ha dicho María José Rodríguez Salgado, es un término que se utiliza desde Roma, pero que se procura no utilizar desde la corte española, porque eso tiene una implicación que ya lo dijo, lo señaló Vergevin en un artículo muy famoso de Heilige Liga, precisamente en el cuarto centenario de la batalla de Lepanto, que a lo mejor no es muy conocido porque está en alemán, pero que en el cual hace un análisis de lo que significa Heilige Liga, o sea, es Liga Santa. La Liga Santa implica una renuncia de soberanía en favor del Papa. Las ligas en Italia están en relación ¿con qué? Con las luchas entre el papado y el imperio por el dominio mundi. Y de hecho la Lega Itálica y la Santa Liga y todas las ligas posteriores, cuando llevan el epíteto Santa, tienen una significación clara de que el Papa dispone de poder temporal, digamos, de manera extraordinaria. Esta cesión de poder temporal de manera extraordinaria es lo que desde Roma se intenta por todos los medios hacer ver al mundo, no solamente protestante, sino también a aquellos que son un poco díscolos, como los franceses, que tienen la tentación de negociar con los hugonotes y que están llevando a cabo pequeños o tratados de paz, aunque son débiles, ahí están. Por tanto, la idea de una Santa Liga tiene que ver con algo más que la cruzada y con algo más que la lucha contra el turco. Y esto tiene una lectura que la podemos ver sobre todo en las relaciones de los embajadores franceses en la corte inglesa, Forquevaux y Salignac principalmente, donde van enumerando cómo las negociaciones de la Santa Liga siempre hay algo que hace pensar que si el primer golpe va a ser para defender la cristiandad, el segundo golpe será para acabar con la herejía. Y esto es algo que no se les puede quitar de la cabeza a los ingleses, porque también saben que en la corte española hay una situación de doble lealtad en la corte. Hay un partido ebolista que es claramente propapal, que este partido ebolista le ha hecho la vida imposible al embajador John Mann. El embajador John Mann, que está en Madrid, sufre lo indecible. En sus cartas no hace más que decir que el príncipe de Éboli es el que me está fastidiando. Le impiden alquilar una casa en Madrid, todas las personas que le van a alquilar una casa se van a encontrar con problemas. Finalmente John Mann es
tiene que irse a vivir a Vallecas. Vallecas es un lugar que está bastante lejos de Madrid, en el siglo XVI, quiero decir, y desde luego no es la corte. Y además, John Mann escribe en sus cartas que se le hace el vacío, se le hace el vacío en Madrid y se le hace la vida imposible y finalmente se ve obligado a renunciar y a regresar a su patria. Por tanto, y él apunta directamente a la Anunciatura y al partido ebolista como los que responsables del mobbing, por decirlo de una manera, de este mobbing al que se ve sometido. Se sabe también, y por la expulsión del embajador español, que en la corte española hay un sector importante que quiere entrar en lo que sería la guerra ideológica y que el rey, digamos, está en un fiel de la balanza bastante incómodo. Por lo que yo veo, por la documentación que ha citado María José y por lo que yo veo, es bastante contradictorio. Unas veces dice que sí, otras veces dice que no, pero lo cierto es que Felipe II no declara la guerra por motivos confesionales. Aquí he puesto esta frase, pero no se ve porque bien, es una frase muy interesante que es la que describe Forquevault, el embajador francés, esta es la traducción que yo he hecho, sobre cómo recibió en la corte de Londres la bula Regna sin excelsis. La bula Regna sin excelsis se recibe y se conoce porque un sacerdote católico clava la bula en la puerta de la Catedral de Londres. Y cuando es detenido y torturado dice que la bula se la han dado en la Embajada de España. Naturalmente, en 1570 la Santa Liga, porque así es como se habla en Londres, es de la Santa Liga ya está funcionando, la Santa Liga ya está en marcha, y hay quien se dedica a repartir la bula de excomunión en el Reino de Inglaterra, y justamente sale de la Embajada Española. Por tanto, 2 y 2 son igual a 4, y los ingleses empiezan a ver con cierta preocupación todo esto. Ya ha señalado María José la conspiración de Ridolfi, y con ella, aparte de la caída de Dudley, tenemos que tener en cuenta que se promulga la Treason Act. La Treason Act es un acta en la cual se establece como delito de lesa majestad y por tanto con pena de muerte la distribución de bulas papales en el Reino de Inglaterra. Y es naturalmente la consecuencia directa de la publicación de la bula Regna sin excelsis supuesta en la puerta de la Catedral de Londres. Bien, ¿cuándo fue? En noviembre de 1571, a finales de noviembre, llegó la noticia de la victoria de Lepanto a Londres. Esta noticia llegó por vía del embajador español, si bien los venecianos tenían interés en que se conociese en Londres por su vía antes que por la española. Las razones, pues los venecianos querían que digamos, atemperar el efecto de la Santa Liga, mientras que para el embajador español era importante demostrar la potencia militar española para convencer a la reina de Inglaterra para que cesase su política de hostilidad a España. Es muy interesante esta reflexión que hace el embajador Salignac. Salignac tiene una correspondencia muy interesante, porque tiene una correspondencia directa al rey, a Carlos IX de Francia, y otra correspondencia a la reina madre Catalina. A Carlos IX le dice que todo va bien y a Catalina le cuenta lo que está realmente pasando. De tal manera que, por ejemplo, al rey le escribe diciéndole que esta victoria ha sido muy bien recibida en Londres, que están todos muy contentos y que viva la cristiandad, ¿no? En la carta que escribe a Catalina le dice, vamos a ver, aquí ha entrado, hay bastante inquietud. Esta Santa Liga, si es verdad lo que dice el embajador español, esto es lo que es interesante, el embajador español, porque los venecianos son más comedidos, nos encontramos con que el enemigo turco ha sido derrotado definitivamente y el Papa y el Rey de España disponen de una enorme flota que puede ser llevada al norte de Europa. Esto es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes porque Salignac tiene una conversación en privado con la reina y en ella dice unas cosas muy interesantes, sobre todo, a ver si encuentro la frase, bueno, lo que dice sobre todo es, ahora el Rey de España se va a poder vengar de todas las cosas que le he hecho. Dice, y en la conversación salió lo de América, los piratas,
todas las, digamos, faenas que había estado, las pagas de Flandes, la incautación de las pagas de Flandes, es decir, todos aquellos, dice, ahora Felipe II se encuentra en disposición de vengarse de todos los males que le he hecho y de poder recuperar, digamos, el tiempo perdido. Así pues, mientras que en Inglaterra, en Londres, hay fuegos artificiales y hay unas fiestas estupendas que, a juicio del embajador francés, no desmerecen a las de las Cortes católicas, y algunos observadores extranjeros se quedan perplejos, el embajador español está asombrado. El embajador español está asombrado por muchos motivos. Primero, por la magnificencia de las fiestas. Y en segundo lugar, porque de ser un apestado, como estaba John Mann en Londres, empieza a ser invitado en todas las fiestas, no hace más que ir a banquetes y se encuentra de repente metido en la vida social londinense. Angelo Despés está, digamos, pasándoselo pipa. Mientras tanto, la corte inglesa lo que está intentando es cambiar de actitud, volver a una actitud más conciliadora con el rey de España, porque si el enemigo turco ha sido totalmente abatido, el rey de España dispone de fuerzas para llevar a cabo la invasión de Inglaterra, porque en Londres se sabe, lo que también ha estado contando María José Rodríguez Salgado, que hay una presión muy fuerte, que hay muchos intentos de liga para llevar a cabo una conquista de Inglaterra, que estos proyectos de liga han sido rechazados, han sido eludidos por la Corte Española, pero que en estas circunstancias, en este momento, la Corte Española se encuentra en disposición de hacer eso, ¿no? Esta paranoia política lleva a la detención de Lord Norfolk, a los líderes católicos, y bueno, también aquí nos estamos solapando, María José y yo, y por tanto señalar que esta paranoia política, este terror al Popish Plot, hay varias monografías publicadas en Inglaterra sobre los Popish Plot, los complots papistas que se van a suceder en la imaginación política inglesa desde 1570 hasta prácticamente 1640. Toda esta idea de que hay fuerzas ocultas papistas dispuestas a asesinar a la reina y después a los reyes que vengan, dispuestas a subvertir el orden anglicano. Por tanto, mientras están invitando al embajador español a todo tipo de fiestas, Salignac informa de cómo se está llevando a cabo una represión del catolicismo inglés bastante intensa y bastante eficaz. Y probablemente, según Salignac, sea la vez en la que los católicos han sido perseguidos con más insistencia y con más sangre. Es, por tanto, una acción preventiva frente a la posibilidad de esta invasión. Obviamente, como sabemos, a partir de 1572, y a pesar de los esfuerzos que hace la Santa Sede por vincular la cruzada con la guerra contra los herejes, fíjense una cosa, es el 8 de septiembre de 1572, el Papa Gregorio XIII hace acuñar una medalla sobre la matanza de San Bartolomé. Esta medalla se hace acuñar un mes antes del aniversario de la batalla de Lepanto. Se va a vincular el culto a la Virgen del Rosario no solo con la batalla de Lepanto, sino con la masacre de San Bartolomé. Y las medallas que va a acuñar Gregorio XIII, no las he podido tener las imágenes aquí, son exactamente iguales. En el anverso aparece el Papa y en el reverso y la victoria de la Virgen del Rosario, y en el reverso aparece la matanza de San Bartolomé, un ángel exterminador o la batalla de Lepanto. Se vinculan los dos acontecimientos. Tanto es así que en la Cámara Santa, que es el lugar donde se recibe a los embajadores, está la pintura de Vasari de la batalla de Lepanto, pero a su lado está la masacre de San Bartolomé, como dos acontecimientos en los cuales la mano de Dios está castigando a los herejes y a los infieles. Es muy interesante ver que esta asociación no solo la hace el Papa, también la va a hacer el futuro Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, en su famoso poema Lepanto. Jacobo VI escribe Lepanto en el año 1585. En 1591 se publica en Edimburgo y en 1595 se traduce al francés y al holandés. Lepanto es un poema muy raro, vamos, es decir, es un poema que aparentemente nos puede parecer raro, quiero decir,
glorifica, es una glorificación de la batalla de Lepanto, verdaderamente es una traducción literal al inglés de muchos de los poemas y de las cosas que se conocían de la batalla, es una descripción intensiva, pero fíjense que las fechas en que se escribe son las fechas del conflicto entre España e Inglaterra. Está la Armada de 1588 y está el momento álgido de la pugna entre la corona británica y la corona española. De hecho, Jacobo VI, en el prólogo del poema de Lepanto, tiene que aclarar, tiene que darle un sentido antiespañol, porque lógicamente se está jugando el trono, como el que dice, haciendo un poema digamos, con tantos vericuetos, ¿no? Y ahí dice que se siente extraño, digamos, cantando a un bastardo papista. Lo dice por Juan de Austria, ¿no? Pero después, en la segunda edición, es decir, en 1591, primero, 1585 es manuscrito, circula en copias manuscritas, pero en 1591, cuando lo llevan en imprenta, suaviza un poco el tono y finalmente se hace una edición en 1604. 1604 es un año muy importante porque es el año de la paz de Londres entre Inglaterra y España. En 1604 no solamente se hace una reivindicación de Lepanto, sino que además Jacobo VI había casado a su hija Margarita con el elector Federico del Palatinado, líder del partido protestante calvinista, y pretendía casar a su hijo Enrique y después a su hijo Carlos con una infanta española. Digamos que en 1604, en esta reedición de Lepanto, utiliza el motivo de Lepanto de la misma manera que había hecho Gregorio XIII, enlazando Lepanto con la lucha por la herejía, señalando o haciendo ver que Lepanto y la Armada Invencible fueron dos acontecimientos que tienen que ver con la voluntad de Dios. El primero, la voluntad de Dios, es destruir al infiel. El segundo, no es destruir a los católicos, sino que los cristianos unidos consiguen grandes victorias y desunidos se matan entre ellos. Por eso mismo, en 1604, cuando Jacobo VI entra en Londres y se va a firmar la paz de Londres, celebra una gran fiesta, se hacen unas fiestas impresionantes en Londres que cuestan muchísimo dinero, porque todas las crónicas se van a referir a ellas como un gasto brutal, con digamos, un plato fuerte central. La entrada de Jacobo VI en Londres tiene un final apoteósico que es una naumaquia, una representación de la batalla de Lepanto en el Támesis. Y esta celebración de la batalla de Lepanto, una representación extraordinaria, es lo que, digamos, cierra este ciclo de, digamos, la influencia de Lepanto en la corte británica, que comienza con el temor a una gran ofensiva católica y finalmente es el motivo que permite relanzar, o lanzar más bien, el proyecto ecuménico de Jacobo VI. Jacobo VI quería que la Casa Estuardo fuera el puente que uniese a los príncipes protestantes, la Casa del Palatinado, con la Casa de Habsburgo. Las dobles bodas, la boda con la infanta española, el Spanish Match, por una parte, por otra parte, la boda con el príncipe del Palatinado, calvinismo y catolicismo. La Casa Estuardo llevaría a cabo esta ecumene, llevaría a cabo esta reconstrucción de la cristiandad, y Lepanto sería la piedra de toque para decir que la cristiandad unida era la única manera de pervivir frente a la amenaza que era común a todos, que era el Islam. Lo cual esto hubiera producido una cierta sonrisa a Felipe II. Muchas gracias.